19 de abril del 2020 nos hemos quedado en casa por el coronavirus, pero desde casa queremos repetir por cuarto año consecutivo la lectura que hicimos por primera vez el 22 de abril del 2017. Entonces nos reunimos en San Isidoro, frente a la Puerta del Cordero, para la lectura pública de un texto con más de 800 años de vida, nacido en ese mismo lugar. En aquel acto invitamos al rey de España a la lectura del 2018 y recibimos una carta de ánimo y reconocimiento. Lo hicimos así porque la monarquía, cuando se funda en las costumbres que se hicieron ley en el reino medieval de León, no está en absoluto reñida con una concepción moderna y avanzada de la vida. Aquellos decreta que firmó nuestro rey niño Alfonso IX, en realidad Alfonso VIII de León, ¿hasta cuándo va a seguir la manipulación historiográfica española? Son, como ya dije en su momento, una luz para el mundo, nacida en León y precisamente en la edad oscura por antonomasia, una edad de siervos y señores, de privilegios para unos y ausencia de derechos para otros. En aquel contexto, Alfonso VIII reunió en Curia a nobles, clero y por primera vez en la historia al pueblo llano, los cives electi de las ciudades del reino, León, Oviedo, Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Astorga, Benavente, Toro, Ledesma. No estaba La Coruña porque todavía no había sido fundada por este mismo rey. De aquella asamblea nació una declaración que comprometía a todas las partes, empezando por el rey mismo. Son los llamados Decreta de 1188, reconocidos por la UNESCO como el embrión que da lugar a los parlamentos democráticos modernos. En una Europa de marcada estructura feudal, en la que el Papa obligaba a los reinos a la guerra de cruzada, nuestro rey se comprometió a no declarar guerra alguna sin consulta previa a la curia, una curia, hay que repetirlo, en la que también estaba el pueblo llano en igualdad con los nobles y el clero. No es de extrañar, pues, que nuestro rey fuera excomulgado hasta por 3 veces. Hay ya en los decreta una sensibilidad que apunta a la universalidad de los derechos humanos. Hay también una casuística que atiende con sentido práctico y gran equidad a las circunstancias del momento y del lugar. Los decreta son acaso uno de los más preciados valores que el Reino de León ha legado a España y al mundo, un legado que reiteradamente oscurecido desde los estamentos oficiales es necesario seguir reivindicando con la mayor firmeza desde la sociedad civil leonesa. Hasta hoy, a fin de evitar las derivas partidistas, los amigos de los decreta, como ciudadanos libres e independientes, hemos excluido de este acto a profesionales de la política. Este año, sin embargo, haciendo una excepción, hemos invitado al alcalde de León para que cierre nuestra lectura. Un alcalde que, recogiendo el legítimo anhelo de la sociedad a la que representa, ha tenido el coraje y la honradez de tomar la iniciativa política en favor de una autonomía leonesa. Primero, en el nombre de Dios, yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, habiendo celebrado curia en León, con el arzobispo y los obispos y los magnates de mi reino, y con los ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, establecí y confirmé, bajo juramento, que respetaría las buenas costumbres que tienen todos los de mi reino, tanto clérigos como seglares, implantadas por mis antecesores. Segundo, dispuse y juré que si alguien hiciera o presentara ante mí acusación o denuncia de alguno, sin tardanza daré a conocer al acusado
lo que manifiesta el acusador. Y si éste no pudiere probar la acusación o denuncia que hizo, sufrirá la pena que debiera sufrir el acusado siempre que la falsedad de tal acusación se hubiese puesto de manifiesto. Juré también que por la acusación que se me haga de alguien o por lo malo que se diga de él, nunca le causaré daño en su persona o bienes hasta citarlo por documento formal para que responda ante la justicia en la forma en que mi curia disponga. Y si la acusación no se probare, el que la hizo sufrirá la pena correspondiente y pagará, además, los gastos de viaje que por ello haya tenido que hacer el acusado. Cuarto, prometí a sí mismo que no haré guerra, ni paz, ni pacto, a no ser con el consejo de los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo regirme. Quinto, dispuse también que nadie de mi reino destruirá la casa ajena, ni ocupará y vendimiará las viñas, ni talará los árboles de otro. Y quien reciba tal agravio de alguien, que presente la queja ante mí o ante el correspondiente señor de la tierra, o ante las autoridades judiciales nombradas por mí, o por el obispo, o por el señor de la tierra. Y si el que es objeto de querella quisiera presentar fiador o dar prendas en garantía de que actuará según el derecho conforme a su fuero, no sufrirá daño alguno, mas si no quisiere hacerlo, el señor de la tierra y la autoridad judicial le obligarán, como es justo. Y si el señor de la tierra o la autoridad judicial no quisieren hacerlo, presénteseme denuncia con el testimonio del obispo y de los hombres buenos, y yo haré justicia. Sexto, prohíbo firmemente que en mi reino se lleven a cabo motines, porque la justicia ante mí debe demandarse conforme se ha expuesto antes. Y quien llevará a cabo reuniones de tal carácter será castigado con el pago del doble del daño que haya causado, y perderá mi benevolencia y beneficio, así como las tierras, si de mi parte poseyera algunas. Séptimo, dispuse también que nadie debe atreverse a ocupar violentamente lo que estuviera en posesión de otro, ya sea mueble o inmueble, y si esto hiciere, restituirá el doble al que sufrió tal violencia. Octavo, dispuse también que nadie podrá tomar en prenda libremente algo como garantía de una deuda o como restitución de un daño recibido, a no ser por medio de las autoridades judiciales o los alcaldes por mí nombrados. Y ellos y los señores de la tierra deben hacer cumplir fielmente este derecho en las ciudades y en los alfoces a quienes lo soliciten. Y si alguien tomara algo en prenda de tal forma, debe ser castigado como violento invasor. Será castigado de igual manera quien tomare en prenda sin intervención de las autoridades judiciales y de los alcaldes vacas o bueyes destinados a la labranza, o lo que el propio labrador tuviese consigo en el campo, o la propia figura del labrador. Y si alguno se apoderare de las cosas, como queda dicho, será castigado y además excomulgado. Y quien para evitar dicha pena negare haber actuado con violencia, deberá presentar fiador de acuerdo con el fuero y las antiguas costumbres de su tierra. Se indagará de inmediato si cometió violencia o no, y según los resultados de la investigación, quedará obligado a satisfacer si procede con la fianza dada. Los investigadores deben serlo por consentimiento acordado del acusador y de su acusado. Mas si esto no llegase a un acuerdo, serán nombrados por los señores de la tierra. Y si pusieran para hacer la pesquisa por consentimiento de los hombres citados, a las autoridades judiciales y a los alcaldes o los señores de la tierra, los tales deben tener sellos reales, por medio de los cuales citarán a los hombres para que acudan a responder a las demandas de sus querellantes, y por medio de tales sellos me darán testimonio a mí de si las quejas de los hombres son verdaderas o no. Noveno, decreté también que si alguna de las autoridades judiciales denegase justicia al querellante o la demorase maliciosamente y no le reconociera su derecho dentro del tercer día, el demandante presentará testigos ante tales autoridades por cuyo testimonio conste la verdad del hecho, y se obligue
a tales autoridades a pagar al querellante el doble tanto de su demanda cuanto de las costas. Y si todas las autoridades judiciales de aquella tierra negaren la justicia al demandante, éste tomará testigos entre hombres buenos, por los cuales se demuestre y se den prendas sin responsabilidad, en lugar de las autoridades judiciales y los alcaldes, tanto por la demanda cuanto por las costas, para que tales autoridades judiciales y los alcaldes satisfagan el doble y paguen también doblado el daño que pudiera haber resultado. 10. Añadí que nadie impugnará a las autoridades judiciales ni les arrebatará las prendas garantía de deuda o de restitución de daño cuando no quisiere cumplir con la justicia. Y si tal cosa hiciere, estará obligado a devolver el doble del daño de la demanda y de las costas, y además pagará a las autoridades judiciales 60 sueldos. Y si alguna de tales autoridades requiriera a sus subordinados para hacer justicia, y éstos se negaren a ayudarlo, serán castigados con la pena antedicha, y además pagarán al señor de la tierra y a las autoridades judiciales 100 maravedís. Y si el reo o deudor no quisiera disponer de medios para pagar al demandante, las autoridades judiciales y los alcaldes se incautarán sin responsabilidad de su persona y de cuantos bienes tuviera, y lo entregarán con todos sus bienes al demandante. Y si les fuere necesario, lo custodiarán bajo su protección, y si alguno lo arrebatase por la fuerza, será castigado como invasor violento. Y si alguna de las autoridades judiciales sufriera daño por ejercer la justicia, en el caso de que el causante no tuviera con qué pagarle, todos los hombres de aquella tierra le reintegrarán lo preciso por el daño causado. Y si sucediese que por añadidura alguien matase a la autoridad judicial, será tenido por traidor y por alevoso. 11. Dispuse también que si alguno fuese citado por el sello de las autoridades judiciales y se negare a presentarse ante ellas para su dictamen, probado que fuera esto por hombres buenos, será multado con 60 sueldos. Y si alguno fuera acusado de robo o de otro hecho ilícito y el acusador lo citase ante hombres buenos a fin de que se presente a responder ante la justicia y se negase a venir en un plazo de 9 días, una vez se pruebe que ha sido citado, será considerado malhechor. Y si fue noble, perderá el rango de los 500 sueldos, y el que lo prendiere hará justicia de él sin responsabilidad alguna. Mas, en el caso de que el noble se enmendase y satisficiera a todos los demandantes, recuperará su nobleza y volverá a poseer el rango de los 500 sueldos que tenía. 12. Juré también que nadie, ni siquiera mi autoridad, podrá entrar por la fuerza en casa de otro ni hacerle daño en ella o en sus bienes. Y si así ocurriese, se pagará al dueño de la casa el doble del valor de lo dañado, y además al señor de la tierra 9 veces el daño causado, si no se prometiera cumplir aquella satisfacción. ¿Acaso el dueño, o a la dueña, o alguien de los que se les ayudaren a defender su casa, matase a alguno de los agresores, no serán castigados como homicidas ni estarán obligados a responder por el daño causado? 13. Y establecí que si alguno quisiere ajustar un agravio directamente con alguna persona, y el agraviado no lo aceptase, no podrá hacerle daño alguno, y si lo hiciera, pagará el doble, y si además lo matare, será declarado alevoso. Dispuse también que si alguien se moviese de una ciudad a otra, o de una villa a otra, o de una tierra a otra, y alguno con sello real
viniere de las autoridades judiciales de una parte a las de la otra para que lo detengan, no deben dudar en detenerlo y hacer con él justicia sin dilación. Y si tales autoridades judiciales no hicieren tal cosa, deberán ser castigadas con la pena que debiera merecer el malhechor. 15. Prohíbo, además, que nadie que posea bienes por los que me paga foro los entregue a ningún establecimiento eclesiástico. 16. Ordené también que nadie acuda a juicio, tanto a mi curia como a la jurisdicción de León, a no ser por las causas que determinen sus propios fueros. 17. Todos los obispos, los caballeros y los ciudadanos confirmaron con juramento ser fieles en mi consejo, a fin de mantener la justicia y conservar la paz en mi reino. Preciado razón, y en sus labios con vida, hermoso lenguaje español y galeón. De piedra a mi labio el corazón.